Hola, bienvenidos una vez más a una nueva enseñanza de la palabra. En esta ocasión quiero compartir un tema que lo he titulado No te conformes con escuchar de Jesús. Para desarrollar este tema quiero invitarles que vayamos a Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 17, que dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En estos versículos podemos darnos cuenta que Jesús hace una pregunta a dos grupos. El primer grupo está representado por los hombres, cuando dice: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Este es el primer grupo. El segundo grupo ya es a los discípulos, cuando dice: ¿Quién decís que soy yo? La pregunta era la misma, pero a diferentes grupos. Entonces al primer grupo, ¿cómo le hace la pregunta? Dice: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, esta pregunta es para los hombres, pero se la hizo a los discípulos, y los discípulos le dijeron: los hombres dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen alguno de los profetas. En otras palabras, lo que la gente o los hombres decían en aquel entonces era que ellos no sabían quién era Jesús. Con esta respuesta están diciendo que no conocían a Jesús, que lo que ellos estaban diciendo lo habían escuchado de otras personas. Por eso algunos dijeron: alguno de los profetas. Entonces este grupo, representado por los hombres, no tenía claro quién era Jesús. Pero el segundo grupo, que representa los discípulos, y que la pregunta es la misma pregunta, Jesús les dice: ¿quién decís que soy yo? Pedro, que es el que responde por los discípulos, dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sí tenía claro quién era Jesús. Pedro sí conocía a Jesús. Pero algo interesante aquí es la respuesta de Jesús a la respuesta de Pedro. Dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En estos dos grupos encontramos que la realidad de lo que está pasando hoy en día. En la actualidad hay dos grupos de personas como lo sabían en el tiempo de Jesús. El grupo de los hombres que no conocían a Jesús. Hoy hay un grupo conformado por miles de personas que se han conformado con escuchar de Jesús, lo que otros dicen, lo que otros les cuentan. Se han conformado con solo escuchar a un líder religioso y se han conformado solamente con lo que ellos les dicen. Entonces, como les pasaba a estos hombres de aquel tiempo de Jesús, les está pasando hoy en día a este grupo de personas que solamente saben lo que han escuchado de Jesús. ¿Por qué? Porque se han conformado con eso. Entonces, pero hay otro grupo, que es el grupo de los discípulos, que hoy, en el tiempo de hoy, son esas personas que hoy les ha sido revelado Jesús por el Padre. Esas personas, ¿quiénes son? Los que hoy están siguiendo a Jesús, los que hoy viven conforme a la palabra de Jesús, los que hoy predican el Evangelio de Jesús. A esas personas, a ese grupo de miles y miles de personas, ya les fue revelado Jesús. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es: ¿en cuál de estos dos grupos nos encontramos hoy? ¿En el grupo de los hombres
que no conocen a Jesús o en el grupo de los discípulos que ya les fue revelado Jesús? Si tu respuesta es porque perteneces al grupo de los discípulos, entonces las palabras de Jesús son: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la respuesta de Jesús. Pero si tu respuesta es que estás en el grupo de los hombres, que solamente has escuchado de Jesús lo que otros te han dicho, que no lo conoces, no sabes quién es, qué fue lo que hizo y qué es lo que está haciendo, entonces la invitación que Dios te hace hoy es: no te conformes con escuchar de Jesús, búscalo. El Padre te lo revelará, así como se lo ha revelado a muchas personas hoy en día. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros? ¿Qué tenemos que hacer para buscar a Jesús? Entonces, debemos buscarlo a través de la oración. La oración, una oración sincera, o la oración es el medio por el cual Dios nos permite comunicarnos con Él. La oración es hablar con Dios. Es como si estuvieras hablando con un amigo o con la persona más cercana, donde tú le cuentas a Dios y le demuestras lo que hay aquí en el corazón. Entonces, si en realidad te nace una oración de tu corazón diciéndole a Dios el Padre que buscas a Jesús, el Padre te lo revelará. Pero la oración debe ser propia, debe ser sincera del corazón. No es una oración aprendida, no es una oración escrita por otros, no, es tu oración. Si haces una oración sincera, entonces Dios, el Padre, te va a revelar a Jesús. Lo otro que debes hacer es buscar a Jesús a través de la lectura de la palabra. En la palabra está donde tú puedes conocer a Jesús, donde tú puedes encontrar a Jesús. Si tú lo vas a buscar, lo debes hacer es a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es allí donde vas a encontrar a Jesús. En Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, vas a encontrar una historia muy interesante que si la lees te va a servir de mucho para tu vida, para entender lo siguiente: cuando leemos la Biblia de corazón, cuando nosotros de verdad buscamos a Jesús de corazón, Dios el Padre te va a enviar a alguien para que te enseñe la palabra, para que te predique el Evangelio de Jesús, para que encuentres a Jesús. En esta historia dice que aparece un hombre de Etiopía, el cual dice que leía las escrituras y precisamente estaba leyendo a Isaías, al profeta Isaías. Pero este hombre le pasó algo, y era que este hombre no entendía lo que estaba leyendo. Entonces, lo mismo está pasando hoy en día. Hoy hay personas que comienzan a leer la Biblia o que quieren leer la Biblia, pero no la entienden. Entonces, si a usted le pasa algo así, o le puede pasar, entonces mire, primero debe conocer esta historia, creerla, que así como Dios hizo con este hombre, que le envió un ángel a Felipe. Felipe era un predicador del Evangelio de ese entonces, y Felipe fue y le predicó el Evangelio a este etíope. Y dice que cuando él entendió, ¿qué hizo? Siguió el camino del Señor. Entonces, si usted ha leído la Biblia y no la entiende, entonces órele a Dios para que le revele a Jesús. Y si usted lo está haciendo de corazón, si de verdad le interesa el camino de Dios, entonces Dios le va a enviar a alguien para que le enseñe la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como en este mundo material necesitamos prepararnos para cualquier clase de profesión, debemos estudiar 5 o más años. De la misma forma es para entender la Biblia. Debemos estudiar teología para que podamos entender la palabra y aplicarla al tiempo de hoy. Pero entonces, si de verdad empiezas a leer la Biblia de corazón, Dios va a ver tu corazón y Dios te va a enviar un ángel o te va a enviar a una persona para que te revele la palabra, así como sucedió en esta historia. Entonces te invito a que la leas para que te des cuenta de lo que te estoy hablando.
Entonces, no te conformes con escuchar de Jesús, búscalo, el Padre te lo revelará. Cuando Dios el Padre te mire verdaderamente interesado en conocer a Jesús, te lo va a revelar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. No te conformes con escuchar de Jesús, busca un encuentro personal con Jesús. Si empezamos a buscar a Jesús, si anhelamos un encuentro con Él, lo vamos a tener. Mire lo que encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 5. No lo vamos a leer porque, para no extenderme tanto. Entonces, dice Hechos 9, 1 al 5, cuenta la historia de Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo, de quien tanto se predica hoy. El apóstol Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso, y en ese tiempo, o sea, antes de conocer a Jesús, él perseguía a la iglesia. Dice que él buscaba a los cristianos para matarlos, porque él era de la iglesia tradicional, o sea. Entonces, pero dice que cuando se encontró con Jesús, de allí en adelante, él ya no fue más Saulo de Tarso, sino que fue Pablo, el predicador o el más grande predicador de la palabra de Dios. Entonces yo le invito a que lea Hechos capítulo 9, versículo 1 al 5, o lea todo el capítulo y se va a dar cuenta que Saulo tuvo un encuentro con Jesús y desde ahí nunca más Pablo o Saulo volvió a ser igual. Entonces, cuando nosotros busquemos un encuentro personal con Jesús, nuestra vida nunca más será igual. Va a haber un antes y va a ser un después. No importa quién eres en este momento, no importa. Dios lo sabe, pero si buscas a Jesús, el Padre te lo revelará, tendrás un encuentro con Jesús y cuando lo tengas, tu vida nunca más va a ser igual. Cuando tengas un encuentro con el Señor Jesús, las cosas del mundo ya no te interesarán. Así de sencillo. Esas cosas que te llaman tanto la atención en este tiempo, esas cosas que te están esclavizando, esos placeres que el mundo te ofrece, todas esas cosas que el mundo te ofrece y que no son de Dios, ya no te van a interesar. ¿Por qué? Porque ya descubrirás, cuando conozcas a Jesús, cuando te encuentres con Jesús, vas a descubrir que hay algo mucho más importante y eterno que las cosas de este mundo. No te conformes con escuchar de Jesús. Busca un encuentro personal con Jesús y te aseguro que tu vida nunca más será igual. Conclusión. No te conformes con escuchar de Jesús. Busca conocerlo y tener un encuentro personal con Él y Dios el Padre te lo revelará. Después que Jesús te sea revelado, lo seguirás como lo hicieron los discípulos. Nunca te olvides que solo en Jesús está la plenitud de la vida eterna. Que Dios les bendiga y que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que si ve que este mensaje es de parte de Dios, compártelo a otras personas. Que Dios les bendiga.